Tardes, directo en directo desde el gran comedor de Palacio de Gobierno. Se inicia de esta manera la ceremonia en la que el presidente de la República, José Gerí, va a juramentar a los integrantes del gabinete ministerial. El mandatario ya ha ingresado, él viste un traje azul marino, zapatos marrones y la banda presidencial se le puede observar con mucha tranquilidad, mientras también se dirige con la mirada a sus invitados. Entre los invitados está Elmer Schaller, ex canciller, Luz Pacheco, presidenta del Tribunal Constitucional, César Aguilar, Contralor General de la República, congresistas también como Alfredo Azurín y Alex Paredes, y el comandante general de la policía, Óscar Arriola. Vamos a escuchar parte de la ceremonia. Gonzalo Schaller Salcedo. Ministerio de Defensa, señor Walter Enrique Astudillo Chávez. Ministerio de Economía y Finanzas, señor Raúl Pérez Reyes Cornejo. Ministerio del Interior, señor Carlos Alberto Malaver Odias. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, señor Juan Manuel Cavero Solano. Ministerio de Educación, señor Morgan Nicolo Quero Gaime. Ministerio de Salud, señor César Henry Vázquez Sánchez. Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, señor Ángel Manuel Manero Campos. Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, señor Daniel Isau Maurate Romero. Ministerio de la Producción, señor Sergio González Guerrero. Ministerio de la Úrsula Desilú León Chempén. Ministerio de Energía y Minas, señor Jorge Luis Montero Cornejo. Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Ministerio de Transportes y Comunicaciones, señor César Sandoval Pozo. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señor Duris Francisco Wittenbury Talledo. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, señora Ana Peña Cardosa. Ministerio del Ambiente, señor Juan Carlos Castro Vargas. Ministerio de Cultura, señor Fabricio Alfredo Valencia Gibaja. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, señora Fanny Esther Montellanos Carvajal, a quienes se les agradece por los servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firma José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y rubrica Eduardo Melchor Arana Isa, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, se da lectura a la Resolución Suprema 230-2025 PCM, mediante la cual se acepta la renuncia que formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa al cargo de presidente del Consejo de Ministros. Resolución Suprema número 230-2025 PCM, Lima, 13 de octubre de 2025. Vista la renuncia irrevocable que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa, se resuelve aceptar la renuncia que, al cargo de presidente del Consejo de Ministros, formula el señor Eduardo Melchor Arana Isa, dándosele las gracias por los importantes servicios prestados a la nación. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, Eduardo Melchor Arana Isa, presidente del Consejo de Ministros. A continuación, el señor viceministro de Relaciones Exteriores, embajador Félix de Negri Boza, dará lectura a la Resolución Suprema que nombra al señor presidente del Consejo de Ministros. Desde el gran comedor de Palacio de Gobierno se desarrolla la ceremonia de juramentación del nuevo Consejo de Ministros. Nombrar presidente del Consejo de Ministros al señor Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado. 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros.
Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor presidente del Consejo de Ministros. Para la multiplataforma de RPP. Julio Álvarez Miranda. ¿Juro usted? Ernesto Julio Álvarez Miranda. ¿Juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de presidente del Consejo de Ministros del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Correcto, entonces el presidente de la República ha tomado juramento a Ernesto Álvarez Miranda, quien se convierte en el nuevo presidente del Consejo de Ministros. Él tiene 64 años, es abogado de profesión, también se ha desempeñado como docente universitario y fue magistrado del Tribunal Constitucional entre los años 2007 y 2014. Incluso en el 2012 ejerció el cargo de presidente del Tribunal Constitucional. Resolución Suprema número 232-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. 14 de octubre. La del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores al señor Hugo Claudio de Sela Martínez. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República. Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de Estado en el despacho de... Señor Hugo Claudio de Sela Martínez. ¿Juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Relaciones Exteriores del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Hugo de Sela Martínez ha jurado en el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. Él tiene 74 años, estudió Ciencias Económicas y Administrativas en la Universidad de Uruguay y además tiene una importante carrera diplomática. Del 2006 al 2010 fue embajador del Perú en Brasil y en abril del 2018 fue designado como viceministro de Relaciones Exteriores. 233-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2020. Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de defensa al señor. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de la presente de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Defensa. Señor César Francisco Díaz Peche. Señor César Francisco Díaz Peche, ¿jura usted por Dios y el Perú
desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de defensa del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda juramentado el general de división César Francisco Díaz Peche, quien fue comandante general de la 5ª División del Ejército Peruano. General de la región militar del Brain, en la selva central de nuestro país. Que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía. Que nombra a la señora ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Resolución Suprema número 234-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas a la señora Denise Azucena Miralles Miralles. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas. Señora Denise Azucena Miralles Miralles, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el despacho de Economía y Finanzas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú le premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Entre aplausos de los asistentes, Denise Miralles Miralles ha jurado como ministra de Economía y Finanzas. Ella es economista de profesión, cuenta con un máster en políticas públicas y tributación por la Universidad Nacional de Yokohama, Japón. Desde el 2014 ejerció como directora de inversiones descentralizadas de Proinversión. Número 235-2025 PCM. Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Tiburcio Orbeso. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho del Interior. Señor Vicente Tiburcio Orbeso, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho del Interior del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no,
se lo demande. Vicente Tiburcio Orbeso, de 61 años, es nombrado como ministro del Interior. En el 2022 fue comandante general de la Policía Nacional, cargo que desempeñó por casi 3 meses, porque en mayo de ese año fue pasado al retiro durante el gobierno del expresidente Pedro Castillo. Él formó parte del Grupo Especial de Inteligencia, el GEIN, el equipo que el 12 de septiembre de 1992 capturó a Abimael Guzmán. 236-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando al acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos al señor Walter Eliodoro Martínez Laura. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos. Señor Walter Eliodoro Martínez Laura, juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Justicia y Derechos Humanos del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera queda... Walter Martínez Laura ha jurado en el cargo de ministro de Justicia y Derechos Humanos. Él es precisamente abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y forma parte del nuevo gabinete ministerial. ¿Qué nombra el señor ministro? Dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el Despacho de Educación. Resolución Suprema número 237-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Educación al señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el Despacho de Educación. Señor Jorge Eduardo Figueroa Guzmán, juro usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el Despacho de Educación del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera Jorge Figueroa Guzmán se convierte en ministro de Educación en este gabinete ministerial que preside
el premier Ernesto Álvarez Miranda. Él precisamente ha jurado ante el presidente de la República, José Geri. Continúa la ceremonia. Familiares de los nuevos ministros de las diferentes carteras del gabinete ministerial. En el despacho de salud. Resolución Suprema número 238, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de salud al señor Luis Napoleón Quirós Avilés. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Geri Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de salud. Señor Luis Napoleón Quirós Avilés, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de salud del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Y de esta manera el presidente Luis Quirós Avilés, médico cirujano de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ha jurado como nuevo ministro de Salud. Hasta el momento van juramentando ya 8 ministros de Estado. Dará lectura a la resolución suprema. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Resolución Suprema número 239, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve, artículo 1, nombrar ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego al señor Vladimir Germán Cuno Salcedo. Artículo 2, la declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Geri Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego. Señor Vladimir Germán Cuno Salcedo, jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Desarrollo Agrario y Riego del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Información para la multiplataforma de RPP Noticias. Vladimir Cuno Salcedo es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Él, desde el 2020, se desempeñó como director general de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica y Riego. Además, fue consultor del mismo ministerio. como uno de los principales funcionarios de este ministerio. Dará lectura a la resolución suprema
que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Resolución Suprema número 240, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo al señor Óscar Fausto Fernández Cáceres. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo. Señor Óscar Fausto Fernández Cáceres, ¿promete usted por el Perú y la Constitución desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Trabajo y Promoción del Empleo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, prometo. Si así lo hiciera, que el Perú lo premie, y si no, se lo demande. Felicitaciones. Óscar Fernández Cáceres se convierte en nuevo ministro de Trabajo, entonces, del gobierno del presidente José Gerí. Él es un abogado con más de 25 años de experiencia, egresó de la Universidad de San Martín de Porres. De congresistas de la República y autoridades de nuestro país. Resolución Suprema número 241-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar Ministro de Estado en el Despacho de la Producción al señor César Manuel Quispe Luján. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de la Producción. Señor César Manuel Quispe Luján, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de la Producción del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confió? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. César Quispe Luján es el nuevo ministro de la Producción. Él es licenciado en Administración de Cooperativas por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Desde abril de 2014 se desempeñaba como viceministro de MIPES y Pequeñas Empresas e Industrias. Fue presidente del directorio de Agrobanco desde febrero del 2021 hasta septiembre del 2024. Exterior y Turismo. Resolución Suprema número 242, 2025, PCM,
Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo a la señora Teresa Estela Mera Gómez. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo. Señora Teresa Estela Mera Gómez, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Comercio Exterior y Turismo del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. De esta manera, Teresa Mera Gómez se convierte entonces en la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo. Ella es hasta el momento la segunda mujer en integrar el gabinete ministerial del presidente José Gerí. Ella se venía desempeñando como viceministra de Comercio Exterior del Mincetur. Que nombra al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Resolución Suprema número 242-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas al señor Luis Enrique Bravo de la Cruz. Artículo 2. La declaración jurada del ministro es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente Resolución Suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas. Señor Luis Enrique Bravo de la Cruz, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el Despacho de Energía y Minas del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien y si no, se lo demanden. Felicitaciones. y de esta manera, El nuevo titular de Energía y Minas es Enrique Bravo de la Cruz. Se convierte entonces en el ministro de Energía y Minas. Acaba de juramentar ante el presidente de la República, José Gerí. SRPP, noticias para su multiplataforma. a continuación, el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En el Despacho de Transportes y Comunicaciones. Resolución Suprema número 244-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,
Y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones al señor Aldo Martín Prieto Barrera. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. Señor Aldo Martín Prieto Barrera, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Es el nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones, Aldo Martín Prieto Barrera. Él venía desempeñándose como jefe del gabinete de asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros. Sin embargo, ahora asume la cartera de Transportes y Comunicaciones. El ministro de Relaciones Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Resolución Suprema número 245, 2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 2900. Artículo 1. Se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento al señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Señor Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Vivienda, Construcción y Saneamiento del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. El ministro 5:40 de la tarde, Wilder Alejandro Cifuentes Quilcate es el nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Dentro de su experiencia, él se ha desempeñado como Superintendente Nacional de Bienes Estatales, SRPP, para su multiplataforma. Exteriores dará lectura a la resolución suprema que nombra a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Resolución Suprema número 246-2025, PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el despacho de la Mujer
y Poblaciones Vulnerables a la señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora Ministra de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Señora Sandra Liz Gutiérrez Cuba, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Sandra Gutiérrez Cuba asume como ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. Ella, desde el 11 de agosto de este año, se desempeñaba como jefa del Centro de Modalidades Formativas del Congreso de la República. Ahora pasa a formar parte del gabinete ministerial. A la resolución suprema que nombra al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Resolución Suprema número 247-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve artículo primero, nombrar ministro de Estado en el despacho del Ambiente al señor Miguel Ángel Espichán Mirañas. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, Presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, Presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor Presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor Ministro de Estado en el despacho de Ambiente. Señor Miguel Ángel Espichán Mariñas, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministro de Estado en el despacho de Ambiente del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. 5:45 de la tarde, SRPP Noticias en su multiplataforma. Miguel Ángel Espichán Mariñas ha jurado en el cargo de ministro del Ambiente. Él era gerente general del Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las inversiones sostenibles, cargo que ocupaba desde el 3 de octubre de este año. Continúa la ceremonia. Resolución Suprema de Cultura. Resolución Suprema número 248-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor Presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministro de Estado en el despacho de Cultura al señor Alfredo Martín Luna Briceño. Artículo 2. La declaración jurada del ministro nombrado es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros
en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo al señor ministro de Estado en el despacho de Cultura. Señor Alfredo Martín Luna Briceño, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministro de Estado en el despacho de Cultura del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú lo premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. Hay nuevo ministro de Cultura. Se trata de Alfredo Martín Luna Briceño. Entonces, nuevo titular de Cultura. Dentro de su experiencia, él se ha desempeñado durante un buen tiempo como viceministro de Interculturalidad del Ministerio de Cultura. ¿Qué nombra la señora ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social? Resolución Suprema número 249-2025 PCM, Lima, 14 de octubre de 2025. Vista la propuesta del señor presidente del Consejo de Ministros, de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú, el artículo 15A de la Ley número 29.158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, y, estando a lo acordado, se resuelve. Artículo 1. Nombrar ministra de Estado en el Despacho de Desarrollo e Inclusión Social a la señora Leslie Nadir Chica Seguil. Artículo 2. La declaración jurada de la ministra nombrada es publicada en la página web de la Presidencia del Consejo de Ministros, en la misma fecha de publicación de la presente resolución suprema. Regístrese, comuníquese y publíquese. Firman José Enrique Gerí Oré, presidente de la República, y Ernesto Julio Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros. Acto seguido, el señor presidente de la República procederá a tomar el juramento de estilo a la señora ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social. Señora Leslie Nadir Chica Seguil, ¿jura usted por Dios y el Perú desempeñar leal y fielmente el cargo de ministra de Estado en el despacho de Desarrollo e Inclusión Social del Gabinete de Transición y Reconciliación Nacional que le confío? Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios y el Perú la premien, y si no, se lo demanden. Felicitaciones. La ministra de Desarrollo. Atención a todo el país, porque Leslie Chica Seguil es la nueva ministra de Estado en Desarrollo e Inclusión Social. Dentro de su experiencia, ella se desempeñó en su momento como gerente general de PROM Perú. Es abogada de profesión, gestora pública, con experiencia en desarrollo e inclusión social. También fue asesora del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social y ha ocupado diversos cargos en entidades del Estado. Entonces, ya han juramentado todos los ministros de Estado de este gabinete que preside Ernesto Álvarez Miranda. 19 ministros de Estado, de ellos 4 son mujeres. En estos momentos se proceden a ordenar. Es información para la multiplataforma de RPP Noticias desde el Gran Comedor de Palacio.